Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra la señora representante Verónica Mato. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que yo que hace poco que estoy acá, parece que hubiera un mundo paralelo, ¿no? Un mundo de palabras que suceden acá y un mundo real que es bien distinto. Pero por suerte todo queda en las versiones taquigráficas, así que la gente que compromete su palabra luego deberá rendir cuentas, ¿no? Para eso sirven las versiones taquigráficas. Bien, este capítulo de libertad financiera que va de los artículos 215 a 226 y no es casual que mis otros compañeros de bancada, Betiana, arrancó, por el mismo lugar que naturalmente arranco yo, y es por esto de qué significa cuando se habla de libertad, ¿no? De esta libertad que es el título de este capítulo, libertad financiera, pero en realidad es la libertad para una sola de las partes. El empleador, en el caso del sector privado, y el proveedor de los servicios, en el caso del sector público. Y voy a fundamentar en este sentido. En la exposición de motivos que nos envió el Poder Ejecutivo sobre la ley de urgente consideración, cuando hace alusión a este capítulo, dice: la ley de inclusión financiera ha tenido importantes problemas de implementación en el interior del país y principalmente entre los sectores más vulnerables. Yo participé de la comisión y nunca se ofrecieron datos claros o consistentes por parte de las distintas delegaciones, de la delegación del Ministerio de Economía, que compareció, ni en el Senado ni en diputados, en qué se amparaba esta afirmación. Y fuimos bastante insistentes, y de eso son testigos otros miembros de la comisión, y miro a Lejumpierres, iba a decir que estoy haciendo una ilusión política, pero sabe que es porque soy insistente cuando hago las preguntas. La bancada del Frente Amplio se encargó de preguntar y preguntar, de buscar respuestas, pero la verdad que solo se nos habló de señales. Pero ¿qué es lo que genera este capítulo cuyo título no se corresponde con el contenido? Primero, se establece la modalidad de pago en efectivo por defecto y se permite el pago por instituciones bancarias o instrumentos de dinero electrónico siempre que haya acuerdo entre el trabajador y el empresario al inicio del vínculo laboral. Y yo acá nos pregunto, señor presidente, le pregunto, ¿alguien en esta sala piensa realmente, y que se ponga la mano en el corazón, se los pregunto de verdad, que con 200.000 personas en situación de desempleo, como tenemos hoy, fruto del coronavirus, que muchas de ellas no van a volver, con una dificultad de empleo que vamos a tener y que va a sufrir el Uruguay y el mundo, una crisis, una recesión, y no es que tenga la bola de cristal, es mirar alrededor, con la mano en el corazón, que alguien me diga que si el empleador y el empleado pueden estar en términos de igualdad, de equidad. Lo que tenemos acá, claramente, es un acuerdo asimétrico. Va a haber una larga fila
de trabajadores por un puesto de trabajo. Yo las recuerdo allá por el 2002, cuando tenía un hijo de 2 años, y en esas largas filas de trabajadores va a haber un empleador con todas las condiciones legales para imponer sus reglas al inicio de la actividad. Y voy a leer lo que dice, para que no quede solamente en mis palabras, el Instituto de Economía de la UDELAR, y dice, Gabriela Mordecki, dado que por la situación de pandemia se ha hecho público este tema de la formalidad, sobre todo el marco laboral, es muy importante porque permite que los trabajadores en momentos complicados tengan acceso a seguridad social, seguro de desempleo, seguro de salud, etc. Sin embargo, aquí se pondría en manos de esta relación tan desigual la posibilidad de decidir si el pago se hará en efectivo o no. Además, esto se hace en el momento de la contratación, y allí el empleador es el que tiene el mayor poder en el momento de la negociación. Entonces, la solución que está en el proyecto de ley nos parece inadecuada. Eso lo dijeron en comparecencia en el Senado, la versión taquigráfica. Entonces, el empleador será en los hechos quien decida. Eso limitará al trabajador más vulnerable, eso no que se utiliza tanto, el más vulnerable, a poder tener una cuenta, que es lo que se da ahora, una cuenta gratuita, acceder a los servicios financieros gratuitos que prevé la Ley de Inclusión Financiera. Y yo los invito a las personas que no tengan un trabajo formal a querer abrir una cuenta y ver cuánto les cuesta si no es a través de esta ley. Por otra parte, y hablando de los sectores más vulnerables, Uruguay tiene una alta reputación en lo que se refiere a los derechos humanos y los derechos de las mujeres. Sin embargo, todavía existen desigualdades estructurales entre varones y mujeres. Uno de los nudos de estas desigualdades estructurales es la desigualdad económica, en el sentido que todavía las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al empleo y existe una brecha salarial importante entre lo que gana una mujer y un varón por hacer la misma tarea. La representación de ONU Mujeres, que concurrió a la comisión del Senado que estudió este proyecto, hizo un análisis del proyecto de ley, de este proyecto de ley de urgente consideración, y envió determinadas observaciones con enfoque de género y derecho de las mujeres. Voy a leer una de las recomendaciones, de las observaciones que hizo con respecto a este punto, a este artículo. La modalidad de pago librada al libre de acuerdo de partes entre trabajador y empleador resulta perjudicial para las relaciones laborales en las que no hay una equivalencia en el poder negocial y contribuye a la informalidad y al trabajo en negro. Particularmente, este desbalance se da en mayor medida en las áreas que ocupan mano de obra femenina, como por ejemplo el servicio doméstico o actividades vinculadas con el cuidado de personas dependientes. Por lo tanto, se sugiere no dejar la modalidad de pago librada al libre acuerdo entre trabajador y empleador
en los casos relacionados a trabajos en el ámbito doméstico. Estas sí que son vulnerables y estas mujeres, y obviamente no se las entiende, no se las atiende estas recomendaciones. Pregunté en la comisión a las autoridades del Ministerio de Economía si habían tenido en cuenta este pedido, y la verdad que fue insistente, porque en realidad era una pregunta que se podía responder con sí o no, y la verdad que no obtuve la respuesta, capaz que, no sé, que era media sorda. Como siempre, las mujeres más pobres serán las más afectadas por las políticas neoliberales. No es noticia esto. Voy a poner ahora, porque en esta comisión en la cual el Frente Amplio trabajó, no digo que los otros no trabajaran, digo que nosotros trabajamos al firme, buscando los comentarios, la palabra de los distintos ministerios, autoridades, y voy a leer lo que dijo el señor ministro de Trabajo y Seguridad Social con respecto a esto. Simplemente quiero decir, en mi opinión, hay una relación asimétrica y que hubiera sido mejor una solución que le diera el poder de decisión al trabajador. Esa es la opinión que tenemos nosotros y también la de la doctora Arlegui. Sin duda que es mejor que haya acuerdo de partes, a que haya una obligatoriedad de un solo sistema de pago. Reitero, la opinión que yo tengo es que hubiera sido mejor que fuera decisión del trabajador. Esto lo dijo el ministro, tampoco se lo escuchó. Y entonces vuelvo a la exposición de motivos. La Ley de Inclusión Financiera ha tenido importantes problemas de implementación en el interior del país y principalmente entre los sectores más vulnerables. Yo creo que habría que comprarse un diccionario, porque me parece que la palabra vulnerable no se está usando del modo correcto, o hay varios diccionarios para esa palabra. Por otra parte, esta modificación de la LIF afecta la formalización del mercado de trabajo. El pago por medios electrónicos fortalecía las herramientas de combate al trabajo informal por dos vías. Aporta más información, mayor trazabilidad sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del empleador. Es más fácil controlar y verificar que se estén cumpliendo con todas las obligaciones laborales que tiene el empleador. También se aumentaba en forma significativa la penalización en caso de incumplimiento. Por ejemplo, antes de la Ley de Inclusión Financiera, un empleador que mantenía a un trabajador informal en caso, ¿no?, con el BPS o con el Ministerio de Trabajo, que en caso que lo detectara, tenía que pagar por los aportes a la Seguridad Social que no había efectuado, más multas y recargos. El riesgo que estaba asumiendo por tener trabajadores en negro a partir de la Ley de Inclusión Financiera no solo tiene que hacer estos aportes que no hizo, más las multas y recargos, también el propio pago del salario, un pago que se hace en efectivo asociado a un trabajador que está en negro. Lo que prevé la Ley de Inclusión Financiera no tiene efecto cancelatorio sobre respecto de la obligación laboral. Entonces, un juez laboral
podría tener que obligar al empleador a tener que pagar nuevamente el salario que ya había pagado, pero lo había pagado en negro. Entonces esto aumentaba, ¿no? El negro. Entonces esto